Mi hermana me acusa de robarle la herencia de nuestra abuela cuando me pertenecía a mí. Cuando leí el testamento de mi abuela por primera vez, sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Me dejó todo, la casa familiar, sus ahorros, aunque modestos, y un pequeño cofre que siempre había mantenido bajo llave en su habitación. Sabía que aquello no iba a sentar bien a mi hermana, Clara. Desde que éramos niños, siempre había sido la favorita de todos, excepto, al parecer, de la abuela. El abogado leyó el documento en su despacho, con esa voz monótona que usan las personas que hacen esto todos los días. Yo estaba tratando de concentrarme, pero lo único que podía escuchar era el silencio de Clara, sentado a mi lado. No dijo una palabra durante toda la lectura. Solo asentía con la mandíbula apretada, las manos cruzadas sobre las piernas, y una mirada que era imposible de descifrar. Cuando salimos, esperé a que ella dijera algo, cualquier cosa, pero seguía callada. Caminamos juntos hacia la calle, y por un momento pensé que quizás estaba aceptando la decisión de la abuela. Qué ingenuo fui. Justo antes de subir a su coche, me miró fijamente y soltó. Esto es una broma, ¿verdad? ¿De qué hablas? Del testamento. Tú no tenías derecho a nada de eso. Sabes perfectamente que me lo prometió a mí. Me quedé en silencio, completamente desconcertado. La abuela jamás me había mencionado algo así. Sí, siempre tuvo una relación complicada con Clara, pero yo nunca pensé que hubiese hecho una promesa que ahora estuviera rompiendo. Clara, es lo que está escrito. No lo inventé yo. No me trates como si fuera idiota, dijo, su voz subiendo de tono. Seguro la manipulaste o hiciste algo con los papeles. Sabes que no estaba bien al final. Eso último dolió más de lo que esperaba. Era cierto que la abuela había pasado sus últimos meses debilitada, pero su mente estaba tan aguda como siempre. De hecho, hasta sus últimos días, insistía en resolver crucigramas y leer novelas policíacas. Decir que no estaba bien era injusto, incluso cruel. No hice nada, Clara. Esto es lo que ella quería. Ella bufó, con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia, y se subió a su coche sin despedirse. Me quedé allí parado mientras se alejaba, preguntándome cómo había llegado a esto. Durante los días siguientes, Clara empezó a mandar mensajes y correos. Al principio, eran intentos más o menos educados de hacerme entrar en razón, como ella decía. Me ofrecía dividir la herencia, vender la casa y repartir el dinero. Pero luego, cuando no cedí, los mensajes se volvieron más agresivos. Me acusaba de ser egoísta, de haber traicionado a la familia, incluso de haber manipulado a nuestra abuela en sus últimos días. Lo peor era que no sabía cómo defenderme. ¿Qué podía decir? No había hecho nada de lo que ella me acusaba, pero tampoco podía negar que la situación era dolorosa. Recibir toda la herencia mientras Clara quedaba fuera parecía cruel, aunque no fuera mi decisión. Un día, mientras revisaba algunas cosas en la casa de la abuela, encontré el cofre que ella había mencionado en el testamento. Era pequeño, de madera oscura, y tenía una cerradura que parecía de otro siglo. Lo reconocí al instante porque siempre había estado sobre su tocador. Cuando era niño, me decía que dentro guardaba cosas importantes, pero nunca me dejaba verlo. Al tocarlo, sentí una especie de escalofrío. No de miedo, sino de expectativa, como si supiera que algo dentro de ese cofre podía cambiarlo todo. Busqué la llave por toda la casa, pero no la encontré. Era extraño. Si la abuela me lo dejó, ¿por qué no dejó también la llave? Me senté en el salón, rodeado de sus cosas, y de repente me sentí abrumado por los recuerdos. Clara y yo corriendo por la casa, las tardes de verano con la abuela en el jardín, sus consejos siempre sabios y sus bromas a veces crueles. Esta casa era más que una herencia. Era todo lo que quedaba de una familia que ahora parecía estar desmoronándose. Y yo estaba en el centro de ese conflicto. Clara no tardó mucho en llevar su enojo al siguiente nivel. La primera vez que apareció en la casa de la abuela después del testamento, lo hizo sin avisar. Estaba arreglando unas cosas en el salón cuando escuché el sonido de su coche al detenerse bruscamente frente a la entrada. No tocó el timbre, simplemente empujó la puerta y entró como si aún viviera allí. ¿Piensas ignorarme para siempre o vamos a hablar de esto?, dijo desde la puerta, con los brazos cruzados.
No te estoy ignorando, respondí, intentando mantener la calma. Pero tampoco voy a seguir discutiendo lo mismo. Oh, claro. ¿Por qué es fácil para ti seguir adelante cuando te llevaste todo? Dejé el destornillador sobre la mesa y me giré hacia ella. Estaba furiosa, pero había algo más en su mirada. Dolor, tal vez. Incluso un toque de desesperación. Clara, no tengo nada contra ti. Lo que pasó no es culpa mía. La abuela tomó su decisión, y no voy a cambiarla. Eso no tiene sentido. Gritó, avanzando hacia mí. ¿Por qué haría algo así? Siempre me dijo que yo cuidaría la casa. Siempre me dijo que todo sería mío. Y ahora me dices que solo te lo dejó a ti. Me quedé en silencio por un momento, sin saber qué decir. Era cierto que Clara y la abuela habían tenido una relación más cercana cuando éramos niños. Pero algo cambió con los años. No sabía exactamente qué, pero su relación se volvió tensa, casi distante. La abuela nunca me explicó por qué. No lo sé, Clara. No sé qué pasó entre ustedes, pero esto es lo que dejó escrito. Ella se rió, pero no fue una risa auténtica. Sonaba amarga, llena de sarcasmo. Claro que sabes, dijo, señalándome con el dedo. Lo sabías desde el principio. Seguro que la convenciste de alguna manera. Quizás ni siquiera estaba en su sano juicio cuando escribió ese testamento. Esa acusación me dolió más de lo que quería admitir. La idea de que Clara pensara que yo era capaz de algo tan ruin me dejó atónito. ¿De verdad crees que haría algo así? Le pregunté, intentando mantener la compostura. No sé, pero no suena tan descabellado, ¿verdad? Respondió con frialdad. El resto de la tarde fue un constante ir y venir de reproches y silencios incómodos. Clara insistió en que revisáramos juntos los documentos de la casa y el testamento, buscando cualquier prueba que le diera la razón. Yo no tenía nada que ocultar, así que accedí. Pero no encontró nada. Solo la confirmación de que la abuela había tomado su decisión de forma consciente y legal. Cuando finalmente se fue, me quedé sentado en el sofá, mirando el cofre sobre la mesa. Había pasado toda la semana intentando encontrar la llave sin éxito. ¿Por qué me lo había dejado si no podía abrirlo? Aquella noche, no pude evitar pensar en las últimas semanas de la abuela. Había estado más tranquila de lo normal, como si algo la preocupara. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, me tomó la mano y dijo: a veces las decisiones difíciles no son las que lastiman a los demás, sino las que los protegen. En su momento, no entendí lo que quería decir. Pero ahora, empezaba a sospechar que algo más estaba detrás de este testamento. Algo que no había querido compartir ni con Clara ni conmigo. Los días siguientes, Clara siguió insistiendo, pero ya no era solo por teléfono. Empezó a aparecer más seguido en la casa, incluso cuando yo no estaba. La encontré un día revolviendo los cajones del despacho de la abuela. ¿Qué estás haciendo?, le pregunté, tratando de no alzar la voz. Buscando lo que me pertenece, respondió sin mirarme, mientras seguía revisando papeles. Intenté calmarla, pero no sirvió de nada. Al final, tuve que pedirle que se fuera, y ella salió dando un portazo. Esa noche, encontré una carta que había pasado por alto. Estaba en uno de los cajones que Clara había revisado, escondida entre viejas facturas. La letra era inconfundible, era de la abuela. Si estás leyendo esto, significa que mi decisión ya ha causado el conflicto que temía. Hay cosas que no puedo decirte cara a cara, pero confío en que sabrás manejarlas con cuidado. Recuerda, no todo lo que se hereda tiene un valor material. A veces, lo que dejamos atrás son las verdades que nunca pudimos decir. Leí esa carta una y otra vez, buscando un significado oculto. ¿Qué verdades no había podido decir? ¿Qué estaba tratando de proteger? Esa noche, mientras intentaba dormir, tuve la sensación de que algo más grande estaba por descubrirse, y que todo esto era solo el principio. A medida que pasaban los días, la tensión con Clara se volvía insostenible. Aunque había dejado de venir a la casa sin avisar, sus mensajes seguían llegando. Más acusaciones, más amenazas de llevar el asunto a juicio, y, lo peor, insinuaciones de que yo estaba escondiendo algo. No podía dejar de pensar en la carta de la abuela.
Su advertencia era tan vaga como inquietante, y no podía sacudirme la sensación de que todo esto iba más allá de un simple conflicto por una herencia. Así que decidí que si había más verdades ocultas, las iba a encontrar. El cofre seguía siendo una obsesión para mí. Había revisado cada rincón de la casa buscando la llave, sin éxito. Hasta que una tarde, mientras limpiaba el desván, encontré algo que me hizo detenerme en seco, un pequeño compartimento oculto bajo una de las tablas del suelo. Dentro había una llave oxidada, envuelta en un pañuelo bordado con las iniciales de mi abuela. La llave encajó perfectamente en el cofre. Mi corazón latía con fuerza mientras giraba el mecanismo y levantaba la tapa. Dentro encontré un montón de papeles amarillentos, fotos antiguas y una pequeña caja metálica que parecía contener joyas. Lo que más llamó mi atención fue un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano. Abrí el sobre con cuidado y saqué una carta. La letra de la abuela era clara y firme, como siempre. Querido, sé que esta situación no será fácil para ti. He guardado muchos secretos durante mi vida, y aunque desearía poder llevármelos a la tumba, sé que ahora es el momento de enfrentarlos. Hay algo que debes saber sobre Clara y sobre nuestra familia. Es algo que podría cambiar la forma en que ves todo esto, pero debes recordar que lo hice para protegerlos a ambos. La carta no entraba en detalles, pero me indicaba revisar los documentos que estaban en el cofre. Empecé a leerlos con una mezcla de curiosidad y temor, y pronto entendí por qué la abuela había guardado todo esto en secreto. Entre los papeles había un certificado de adopción. El nombre de Clara estaba ahí, junto al de mis padres, fechado unos años antes de mi nacimiento. Mi mente se quedó en blanco. Clara no era mi hermana biológica. Por un momento, todo encajó. El cambio en la relación entre Clara y la abuela, la razón por la que el testamento me favorecía a mí y no a ella, y las palabras de la abuela sobre protegernos de la verdad. Al mismo tiempo, sentí un profundo malestar. No era solo la revelación en sí, sino la forma en que este secreto había sido manejado. Clara había crecido creyendo que era parte de esta familia de manera incondicional, y ahora yo tenía en mis manos algo que podría destruir esa percepción para siempre. Guardé los papeles de vuelta en el cofre y lo cerré, como si eso pudiera devolver todo a su lugar. Pero era demasiado tarde. Sabía que no podía ignorar esto, pero tampoco estaba seguro de cómo enfrentarla. Esa noche, mientras intentaba procesar todo, Clara apareció nuevamente. Esta vez no estaba furiosa ni agresiva. Parecía cansada, casi resignada. ¿Puedo pasar?, me preguntó, con un tono mucho más suave que el de nuestras últimas conversaciones. Asentí, dejando que entrara. Se sentó en el sofá y me miró fijamente. Solo quiero entender algo, dijo finalmente. ¿Por qué? ¿Por qué ella me dejó fuera? Me quedé en silencio, sintiendo el peso del secreto que llevaba dentro. No podía decírselo. No así, no ahora. No lo sé, Clara. Tal vez pensaba que esto era lo mejor para todos. Ella suspiró, visiblemente frustrada. Sabes, no voy a rendirme. Sea lo que sea que estés escondiendo, lo voy a descubrir. Después de eso, se levantó y se fue, dejándome con una sensación de vacío. Sabía que el tiempo se estaba acabando. Clara estaba decidida a llegar al fondo de todo, y cuando lo hiciera, no sabía si nuestra relación podría sobrevivir a lo que encontraría. Esa noche no dormí. Todo lo que podía pensar era en la carta de la abuela y en lo que realmente significaba proteger a alguien. Los días siguientes fueron una espiral de tensión que parecía no tener fin. Clara estaba cada vez más distante, y aunque ya no discutía abiertamente conmigo, podía sentir que algo estaba tramando. Por mi parte, no podía dejar de pensar en el secreto que guardaba en el cofre. Había decidido no decírselo. Tal vez era cobardía, pero sentía que revelarle la verdad no haría más que empeorar las cosas. Si ella descubría que no era biológicamente parte de la familia, ¿qué quedaría de nosotros? Siempre habíamos tenido nuestras diferencias, pero Clara era mi hermana, al menos en todo lo que importaba. No podía destruir eso. Pero entonces llegó el día en que mi decisión fue tomada por mí. Estaba revisando papeles en el despacho cuando escuché ruidos en la planta baja. Al bajar, me encontré con Clara en el salón, el cofre abierto sobre la mesa y los papeles esparcidos por todas partes. Me congelé. ¿Qué estás haciendo?, pregunté,
aunque ya sabía la respuesta. Clara no levantó la vista de los documentos que tenía en las manos. Estaba leyendo la carta de la abuela, la misma que había leído yo días atrás. Finalmente, me miró, y su expresión era un torbellino de emociones, ira, confusión y algo que parecía un profundo dolor. ¿Hace cuánto lo sabes? Preguntó con una voz fría y controlada. ¿Clara? ¿Yo? ¿Hace cuánto? Repitió, esta vez alzando la voz. No podía mentirle, no después de todo esto. Suspiré y me senté frente a ella. Hace unos días. Encontré la llave del cofre y leí los papeles. Ella soltó una risa amarga y dejó caer la carta sobre la mesa. ¿Y pensabas decírmelo alguna vez? ¿O ibas a dejar que siguiera creyendo que era parte de esta familia? No quería lastimarte. Pensé que lo mejor era dejarlo así. Clara se levantó de golpe, caminando de un lado a otro de la habitación como si necesitara moverse para procesar lo que acababa de descubrir. Toda mi vida, murmuró, más para sí misma que para mí. Toda mi maldita vida creyendo que tenía un lugar en esta familia. ¿Y ahora resulta que no soy nada? No digas eso, Clara. Eres mi hermana, pase lo que pase. Ella se detuvo y me miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad? ¿Por qué no se siente así? Todo esto, señaló los papeles y el cofre. Todo esto me dice lo contrario. Me quedé en silencio, porque no sabía cómo convencerla de que, para mí, nada había cambiado. Pero para Clara, era evidente que todo había cambiado. Después de unos minutos, recogió los papeles y los devolvió al cofre con movimientos bruscos. Cerró la tapa y me miró por última vez antes de marcharse. No te preocupes, no voy a pelear por la herencia. No quiero nada de esto. Pero tampoco quiero volver a verte. Intenté detenerla, pero fue inútil. Clara salió de la casa y con ella, una parte de lo poco que quedaba de nuestra relación. En los días que siguieron, me encontré revisitando una y otra vez las palabras de la abuela en su carta. Recuerda, no todo lo que se hereda tiene un valor material. Me di cuenta de que lo que me había dejado no era la casa ni el dinero. Era la responsabilidad de cargar con la verdad, de enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Clara no volvió a buscarme, y aunque intenté contactarla varias veces, no respondió. La última vez que supe de ella, había vendido su casa y se había mudado a otra ciudad. A veces me pregunto si hice lo correcto al no decirle la verdad desde el principio. Tal vez, si hubiera sido honesto, las cosas habrían sido diferentes. Pero entonces recuerdo la mirada en sus ojos aquel día, y sé que, de una forma u otra, este era el final que la abuela había anticipado. La casa está vacía ahora, llena de recuerdos y de un silencio que pesa más que cualquier secreto. Pero a veces, en los momentos más tranquilos, me encuentro pensando en Clara y en cómo todo esto nos cambió para siempre. Y me pregunto si, algún día, encontrará su propia forma de reconciliarse con lo que dejamos atrás. Ha pasado un año desde que Clara dejó la casa. Desde entonces, no he sabido nada de ella. Mis intentos de llamarla o escribirle fueron ignorados, y poco a poco aprendí a aceptar su ausencia. La casa de la abuela sigue siendo mi refugio, aunque a veces siento que las paredes guardan demasiados recuerdos. Decidí dejar el cofre cerrado, sin volver a tocarlo. Lo que descubrí dentro fue suficiente para sacudir nuestras vidas, y no sentí que hubiera más respuestas esperándome. Pero estaba equivocado. Una mañana, mientras organizaba los papeles de la casa para ponerla a la venta, finalmente había decidido mudarme y empezar de nuevo, encontré un sobre que se había deslizado detrás de un viejo mueble del despacho. Era otro de esos sobres amarillentos con la caligrafía de mi abuela. El sobre estaba dirigido a mis nietos. No a mí, ni a Clara. A ambos. Lo abrí con manos temblorosas, sintiendo que el pasado volvía a alcanzarme. Dentro había una carta breve, acompañada de una foto en blanco y negro de 2 bebés. Mis queridos nietos. Si están leyendo esto, significa que el tiempo ha revelado verdades que he ocultado por demasiado tiempo. No escribí esto para herirlos, sino para que comprendan. Lo que he guardado no es una cuestión de sangre, sino de amor. Clara, aunque no llevas mi sangre, siempre fuiste y serás mi nieta. Pero hay algo más que debes saber. La historia no es tan simple como parece.
Esa foto que ven fue tomada el día en que nacieron. Los dos nacieron el mismo día, en el mismo hospital. Pero no como hermanos. Asterisco. Me detuve, sintiendo como mi respiración se aceleraba. Miré la foto con más atención. Dos bebés en cunas idénticas, con etiquetas en sus muñecas. La siguiente línea de la carta era casi imposible de procesar. Los dos eran hijos de mujeres diferentes. Pero uno de ustedes no tenía a nadie más. El impacto de esas palabras fue como un golpe en el pecho. Clara y yo no éramos hermanos biológicos, pero tampoco éramos simplemente un hijo y una adoptada. Yo no era su único vínculo familiar, ella era el mío. Alguien había decidido unirnos, darle a Clara una familia y, sin saberlo, darme a mí una hermana. La carta continuaba. Cuando su madre biológica, Clara, murió en el parto, y tus padres no podían concebir más hijos, tomaron una decisión. Decidimos criarlos como hermanos porque era lo que ambos necesitaban, una familia, aunque no fuera la que la sangre dicta. Espero que puedan entender que el amor que compartieron fue siempre verdadero, aunque el origen de todo no lo fuera. Me quedé mirando la carta, intentando procesar lo que acababa de leer. La relación que había dado por sentada toda mi vida no solo era más complicada de lo que pensaba, sino que estaba tejida con sacrificios y secretos que nunca habíamos imaginado. Por primera vez en meses, sentí la necesidad de buscar a Clara. Ella merecía saber la verdad. Tal vez, con esta última pieza del rompecabezas, podríamos encontrar la forma de reconciliarnos. Decidí buscarla. No fue fácil, pero finalmente logré localizarla a través de un amigo en común. Cuando me presenté en la puerta de su apartamento, sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una mezcla de sorpresa y recelo. Necesito mostrarte algo, dije, sacando la carta y la foto del sobre. La expresión de Clara cambió mientras leía. Al principio, incredulidad. Luego, lágrimas. Cuando terminó, se quedó en silencio, mirando la foto de los dos bebés. Entonces, tú y yo, empezó, pero no pudo terminar. No somos hermanos de sangre, Clara. Pero eso no cambia lo que somos. La abuela nos eligió para ser familia, y eso es lo que siempre seremos, si tú quieres. Por primera vez en mucho tiempo, vi cómo su rostro se suavizaba. Aún quedaban muchas heridas por sanar, pero en ese momento, sentí que habíamos dado el primer paso para reparar lo que la verdad había roto.